Y necesaria sea la cámara, ¿o está bien ahí? Sí, sí está bien, ya que nos hizo el favor, ya. Bueno, ya creo que estamos todos, ya compañero para empezar a grabar, ¿ya? Ya está grabando, compañero. Empezamos de una Ya. vez. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida a la doctora Mónica Japón Herrera, ya que es la profesional en el área de trabajo social que nos va a colaborar con la entrevista relacionada con el tema de las personas con discapacidad. Bueno, mi nombre es Blanca Torres y la primera pregunta es, ¿una persona con discapacidad intelectual puede hacer o llevar una vida normal? Doctora, por favor. Bueno, primero permítanme saludarles. Un gusto poder darles un tiempito. A veces se complica por las diversas actividades, pero siempre con la predisposición de poder colaborar a colegas que están ejerciendo por esta rama muy importante del trabajo social. Eh, un gusto conocerles. Me gustaría primero saber en qué ciclo están. Bueno, estamos en cuarto ciclo. Chévere, Estamos todavía en la mitad. no, ya es un gran avance. Bueno, con el tema me parece que la entrevista va direccionado a personas con discapacidad. Primero, la primera pregunta, perdón, refería de la vida normal. Yo creo que primero deberíamos preguntarnos todos, ¿qué es para nosotros una vida normal? Y si hablamos con personas con discapacidad, ¿qué sería llevar una vida normal? ¿No es cierto? Yo creo que nadie lleva una vida normal con una etiqueta así, porque somos diversos las personas, no solo por tener una discapacidad. Yo, si soy de un lugar, si soy de un espacio, si soy de un cantón, si soy de un barrio, si soy de una ciudad, las condiciones de vida son diferentes, ¿no es cierto? Y dependiendo de esas situaciones de vida diferentes, para mí no hay normalidad, desde mi punto de vista, diverso, primero. Y si hablamos que si una persona con discapacidad puede tener una buena calidad de vida, les diría que sí, por supuesto, puede tenerlo, siempre y cuando se brinde las herramientas, porque una persona con discapacidad, de cierto modo, se le denomina, y para que llegue a persona con discapacidad, que usamos un término ahora y que tiene que ser posicionado, porque si ustedes con la experiencia que tienen, me imagino, están haciendo las prácticas preprofesionales, siempre escuchamos el minusválido, la persona eh, tullida, la persona ciega, la persona muda, ¿no es cierto? Con esos calificativos, el enfermito, el angelito y muchas etiquetas que se les denomina a las personas cuando en realidad son personas con discapacidad. Entonces, para lograr que una persona con discapacidad tenga una excelente calidad de vida, es importante aportar con las herramientas necesarias, eliminar barreras de acceso a las personas con discapacidad. Como profesionales en trabajos sociales es nuestra labor, es nuestro rol. Y les comento que me llamó la atención, así pasándole rapidito la mirada a las preguntas que me pasaba Angélica. Les comento que al inicio, para yo escoger mi carrera fue por el tema de las personas con discapacidad. Yo tengo un hermano que tiene discapacidad y yo decía, desde mi punto de vista, cómo hacer para entender, para comprender y para de alguna manera incluir, en este caso a esta persona, a mi hermano con discapacidad. Y luego de la profesión, pues me di cuenta que lo mejor que puedes hacer es brindarle la seguridad, porque si ustedes se dan cuenta, quienes a lo mejor han hecho las prácticas preprofesionales, a lo mejor en el MIES, visitando personas con discapacidad en la atención y el hogar y la comunidad, hay familias que tienen miedo, por ejemplo, dejarle que el hijo, que la hija, que el hermano se incluye o se vincule en lo que son las actividades de la vida diaria por miedo a que se caiga, por temor a esto. Es como cuando un niño está empezando a caminar, ¿no es cierto? Hay muchos temores. Pero mientras más confianza se le da a las personas con discapacidad, ellos pueden lograr muchas cosas. Y en el tema laboral también es importante, si ustedes algún día, estoy segura muy pronto, van a estar vinculados en el área laboral, a lo mejor en un municipio, a lo mejor en una empresa minera, a lo mejor en una institución pública del MIES, cuál es la importancia de poder dar este acceso. No solo es abrir plazas para que las personas con discapacidad y cumplir con el deber que dice la Constitución, ¿no es cierto?, que se les debe vincular laboralmente al 4% de trabajadores de acuerdo al número que tenga de empleados una institución, sino que también se brinden las herramientas necesarias, ¿sí?
Por ejemplo, si una persona es una persona con discapacidad visual, obviamente tendrá que tener las herramientas para que él pueda tener acceso a la tecnología para que una persona con discapacidad pueda desarrollarse. Si es una persona con discapacidad física, darle las herramientas primero al ingreso a la institución, ¿no es cierto? El lugar donde la persona con discapacidad va a estar tendría que ser libre de gradas, ¿no es cierto? Y poder mejorar esa calidad de vida. Entonces, dependiendo de la discapacidad, eliminar barreras, incluirle, pero como debe ser, no solo por cumplir con la ley, sino más bien con una verdadera inclusión, también podemos lograr que tenga una buena calidad de vida en el trabajo. Es igual que una mujer que está en estado de gestación, ¿no es cierto? Que también necesita de alguna manera eh, que veamos desde desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Desde esa necesidad que las personas tienen. Entonces, yo creo que eso para mí es lo más importante. O sea, yo sinceramente no diría una vida normal, pero sí una calidad de vida. Ya, doctorita, continuando con la segunda pregunta, nos dice que en el Ecuador existe un alto índice de personas con discapacidad excluidas y de tal manera no son partícipes dentro de la sociedad. Como trabajadores sociales, ¿cómo podemos hacer para integrarlos en nuestra sociedad? Em, en realidad, yo creo que la labor del profesional en trabajo social es muy amplio. Primero, lo debemos trabajar siempre en la familia. Si una persona con discapacidad no es incluido en el seno familiar, es muy difícil que se pueda incluir en la sociedad. Y para que la familia pueda dar una verdadera inclusión a una persona con discapacidad es primeramente la sensibilización, ¿no es cierto? Les decía al inicio de las etiquetas, ¿no es cierto? Primero, hacerle entender a la familia que esta persona no es una carga, que esta persona no es un objeto, sino que es un ser humano que siente, ¿no es cierto? Que siente y que tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Entonces, si logramos esa verdadera inclusión dentro de la familia, también vamos a ir logrando de que las personas con discapacidad logren tener una incidencia en la sociedad. Si ustedes estudian los procesos de cómo era visto a las personas con discapacidad eh, eh, antes de la Constitución del 2008, luego de la Constitución del 2008, ustedes se van a dar cuenta que es un cambio bastante drástico. Inclusive no se tenía un registro de las personas con discapacidad en el Ecuador antes de la Constitución. Antes de que la Constitución les diera estos derechos a los grupos de atención prioritaria, no existía. No sabíamos no sabíamos cuántas personas con discapacidad existían. Inclusive a partir de la Constitución del 2008, con el CONADI se empezó a hacer un registro con la Manuel Espejo en ese entonces, con esta fundación. Se levantó este registro de las personas con discapacidad. De alguna manera se buscó darles una calidad de vida, se llegó a los sectores más vulnerables, a las familias más vulnerables, donde se encontró situaciones bastante alarmantes, personas con discapacidad psicosocial, que en este caso se denomina la discapacidad mental, como la esquizofrenia, personas encadenadas, personas que vivían en situaciones bastante complejas, que en ese entonces yo era estudiante, me alarmé, me asusté, y yo dije, o sea, son seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, para buscar esa inclusión, primero, como les digo, se debe trabajar en la familia, luego vincularles a la sociedad va a ser fácil, ¿no es cierto? Eliminar las barreras en el sistema educativo, por ejemplo, sensibilizar a los docentes. No solo se trata de, a lo mejor yo cumplo con la ley y recibo a un niño o una niña con discapacidad, pero le pongo al final de la clase, le pongo en una silla al final y yo doy clase a los niños, pero ahí lo tengo ahí controladito, ¿no? Sino que esa educación debe ser realmente inclusiva y también trabajar con los niños y niñas para que también se desmitifique este tema de que es una persona que no puede y se le puede incluir en los juegos, en las clases, en educación física, en el inglés, obviamente con la ayuda de acuerdo a cómo la persona con discapacidad lo va requiriendo. Luego de la escuela, eh, hablamos del colegio, ¿no es cierto? A nivel de educación, las universidades también deben ser accesibles, quitar barreras. Nosotros como seres humanos también debemos ser accesibles, o sea, no mirar al otro lado cuando vemos a una persona con discapacidad. Y como profesionales en trabajo social, que nuestros programas, proyectos que trabajemos tengan ese enfoque. Yo siempre digo, si no trabajamos con un enfoque diverso, no podemos lograr muchas cosas. Cuando nosotros
y nosotros hacemos un proyecto, debemos pensar en todo, porque nuestro objetivo, nuestro común, y por qué estamos los trabajadores y trabajadoras sociales son por los seres humanos. Y cuando hablamos de seres humanos, los seres humanos somos diversos. Cuando hablamos de diversos, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de niñas, niños, adolescentes, hablamos de mujeres, hablamos de hombres, hablamos del tema de género, ¿no es cierto? Hablamos de la interculturalidad también. Entonces, si nos fijamos en todos esos enfoques, si pensamos en todo momento, si voy a trabajar en una política pública, si voy a aportar una política pública en un municipio, o si voy a aportar una política pública a lo mejor en el consejo cantonal, o si hay una ordenanza que la estoy revisando de algún consejo municipal, debo pensar en las diversidades y sobre todo ponerle mayor énfasis a los grupos de atención prioritaria. Es la única manera de que podamos ser incluyentes y esa es nuestra labor. Buenas noches, doctora. ¿Cree usted que todas las personas con discapacidad acceden a los beneficios que le ofrece el Estado ecuatoriano? La verdad, no solo las personas con discapacidad, yo creo que existe un amplio número de personas en la actualidad que si nos ponemos a revisar me perdonan un ratito, no sé si creo que se me fue el audio, un segundito. Les comentaba que, ¿me escuchan? Tuve un problema con el micrófono. Sí, doctora. Sí. Mónica, no me digan doctora si no se acaba la entrevista. Les decía, eh, no solo las personas con discapacidad, existe un alto número de personas, y yo creo que a la final todos hemos sido afectados, estamos a nivel de país, y si ustedes se dan cuenta, el tema social, la inversión es mínima, es bastante compleja, y muchas personas no tienen acceso a los servicios públicos básicos. Muchas personas no tienen acceso al agua potable. Muchas personas no tienen acceso a la educación. Muchas personas han perdido derechos sociales que les corresponde de por ley. Y no hablo de bonos, sino más bien de a lo mejor centros de rehabilitación. Hablo de eh, lo que es este apoyo para lo que son los microemprendimientos, que lo habían, que hubo una era donde el área social, al menos en el país, era muy bueno. Ahora es una limitante no solo para las personas con discapacidad. Si ustedes se dan cuenta, las personas adultas mayores también están abandonadas. Si ustedes se dan cuenta, hay un alto índice de niños y niñas con desnutrición crónica y que les diré, una situación bastante compleja, donde los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos que ser muy sensibles y a veces nos ponemos la mano en el corazón y no podemos llegar a todos, ¿no es cierto? A todas y a todas esas personas. Entonces, el gobierno, ¿no es cierto?, hace las diferentes políticas públicas y las autoridades en territorio son quienes las hacen aterrizar para que las personas tengan acceso, pero estos accesos son muy limitados. Entonces, no, las personas con discapacidad no tienen un verdadero acceso a estas políticas. ¿Y cuál sería la solución? Yo creo que trabajar en planes, programas y proyectos y que la esperanza de que venga un gobierno que sí vea la parte social, de que sí se invierta en el ser humano antes que el capital. Nosotros siempre vamos a trabajar y siempre, yo creo que ustedes van a compartir conmigo, de que siempre trabajamos para los seres humanos y a veces las autoridades mucho importancia le dan a una obra de cemento, a una cancha, que es necesaria, claro que sí, y no se ve mucho el tema de a lo mejor ver si yo tengo en el cantón 30 personas con discapacidad o si yo tengo 15 personas con discapacidad en mi parroquia, a lo mejor necesitamos un centro de rehabilitación o a lo mejor estas personas necesitan acceso a la educación a través de poderles movilizar. Entonces, como les decía, esos enfoques donde nosotros los profesionales debemos decirle en este caso, pues a las autoridades o si ustedes llegan a tener un cargo de dirección, fijar en este sentido las políticas públicas. En este caso, pues sería de hacerlas aterrizar. Licenciada, buenas noches. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos detectar un maltrato psicológico y cuáles serían las herramientas para tratar de detectar este caso? Dependiendo del área donde estés laborando, ¿no es cierto? Siempre el trabajo social tiene ese enfoque no de un escritorio, sino de territorio.
pese a que haya un puesto de dirección, siempre es enfocado. O sea, si yo ejerzo mi profesión, ¿no es cierto?, desde el área de trabajo social, y si yo trabajo en un caso, lo primero que voy a hacer es una visita domiciliaria. ¿Por qué una visita domiciliaria? Porque cuando tú haces una visita domiciliaria puedes ver ampliamente el comportamiento de la familia. No solo, no se trata de ir a ver cómo vive esa persona, si la casa es de cemento, si la casa es de tierra, a lo mejor si tiene acceso, cuántas personas viven, cuántos cuartos hay, y si están en hacinamiento, si la casa es vieja, nueva, no, sino que tú al momento de hacer la visita domiciliaria interactúas con la familia, interactúas con los vecinos y las familias en ese momento muestran su comportamiento, o sea, gestos, señales, a lo mejor temas de violencia. En la visita domiciliaria tú lo puedes diagnosticar esta situación. Y a través de la aplicación de la ficha social también, que es importante. Y la entrevista, el tema de también acercarte a los vecinos, a las autoridades de la parroquia para poder de alguna manera preguntar, ¿no es cierto? De poderte asesorar. eh, Dependiendo, por ejemplo, si trabajas como gestor social, a lo mejor mediante visitas domiciliarias, tú empiezas igual a visitar a las familias, empiezas a notar si es que ya la persona está con un grado de, 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 de violencia o de un tema psicológico, a lo mejor le vas a ver extraño. Obviamente, si es una persona que tiene una discapacidad psicosocial, su comportamiento, ¿no es cierto?, no lo va a poder determinar, pero primero tendrías que empezar a hacer un seguimiento a ver si esta persona tiene la medicación, ¿no es cierto? Y si la tiene, debería de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Pero si tú le ves a una persona que tiene una discapacidad física, le ves ansioso, le ves nervioso, le ves con miedo, que no quiere hablar, puede ser una señal. Y otro tema también de un problema psicológico, yo creo que el mismo hecho de a lo mejor tener esa limitante para caminar, esa limitante para escuchar, sí va a ser importante siempre los primeros auxilios psicológicos, que sí lo podemos hacer los profesionales en trabajo social y de nuestra responsabilidad de darle la importancia a la salud mental, porque a veces no la damos. A veces pensamos que es importante a lo mejor si es que estoy enfermo, si me duele algo, que el médico me atienda, pero sí es importante, inclusive nosotros como profesionales deberíamos tener una cultura donde tengamos acceso a un psicólogo clínico, a una profesional en psicología. Entonces, si ustedes están preparados todos, quienes estamos en el área social, quienes nos estamos relacionados con seres humanos, con personas, tenemos que estar preparados para los primeros auxilios psicológicos, ¿no es cierto? Ser empáticos con las personas que estamos atendiendo y lograr esa empatía con la otra persona, y ahí ustedes van a determinar. Si ustedes hacen algunos test que se puede aplicar como para ver el tema de valoración psicosocial en este caso, porque nosotros no damos diagnósticos psicológicos, el único que lo puede hacer son los profesionales en el área de psicología, pero sí hay unos test que nos permiten hacer ciertas valoraciones y que si vemos que esos resultados salen más allá del resultado normal, calificando estos test básicos, por ejemplo, el BESAYEP, que ustedes lo pueden determinar. Entonces, sí sería necesario que se derive al profesional y que esta persona tenga acceso a la salud mental. Buenas noches, licenciada. Finalmente, la última pregunta. Usted como trabajadora social, ¿cuáles serían sus recomendaciones ante una intervención con personas con discapacidad? Las recomendaciones para trabajar con personas con discapacidad, primero es hacer un buen acercamiento, un buen diagnóstico, un diagnóstico psicosocial de la situación sociofamiliar de la persona con discapacidad, la situación económica también. Perdón, se me cerró el audio. Hacer ese diagnóstico, ¿no es cierto?, para ver cómo está la situación de las personas con discapacidad. Luego, si es que necesitamos derivar la referencia, la contrarreferencia, es muy importante también saber, conocer qué ministerios están trabajando con políticas públicas a favor de las personas con discapacidad para que estas personas puedan acceder. Y cuando yo hago un informe de trabajo social, si es una persona con discapacidad que a lo mejor está en un proceso judicial, tengo que trabajar con ese enfoque, ¿no es cierto? Con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, con un enfoque eh, intercultural también.
¿no es cierto? Porque es muy importante también el tema de la interseccionalidad. Yo les recomiendo mucho, sobremanera, no sé si ustedes ya han trabajado el tema de la interseccionalidad, que se debe aplicar en todo caso. Si ustedes aplican esta interseccionalidad con todas las personas, ustedes van a lograr muchas cosas en el ámbito judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, porque yo les felicito, yo en realidad me gusta mucho el tema de trabajo social y la importancia que el trabajo social tiene en el área, en la rama, porque nosotros siempre trabajamos y somos parte de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario también, y podemos estar vinculados y vinculadas en todos los sectores, no solo a lo mejor como trabajadora social de una empresa, sino a lo mejor si no hay la posibilidad de trabajar directamente con este título de trabajo social, puede ser un técnico, puede ser un promotor, puede ser inclusive un director de alguna institución, pero siempre mi recomendación es que no se deje de lado la profesión, que siempre que trabajemos en el sector que estemos, trabajemos con esta mirada social, con esta interseccionalidad. Entonces, si ustedes aplican la interseccionalidad, no solo en las personas con discapacidad, sino en todas las personas, ustedes van a lograr grandes resultados, porque no es lo mismo decir, Juan es una persona con discapacidad que se le vulneró el derecho a la educación, ¿no es cierto? Que sería un derecho vulnerado. Pero si yo digo, aparte de que Juan es una persona con discapacidad, es una persona de la etnia indígena y vive en el sector rural y no tiene acceso, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra vulnerabilidad. Aparte de eso, también yo estoy viendo que Juan, aparte de tener su discapacidad, de ser indígena y de ser del sector rural, Juan, su mamá se murió cuando tenía 6 años, ¿no es cierto? Entonces yo voy viendo las múltiples causales, las múltiples aristas y voy determinando, ¿no es cierto? Y voy aplicando la interseccionalidad. Esa es mi recomendación para que ustedes puedan trabajar y de alguna manera dar resultados positivos en el área de trabajo social. Bueno, licenciada, todos le agradecemos por su tiempo y por las explicaciones que ha sabido darnos a nuestras inquietudes. Y lamentamos también quitarle tal vez un momento de su trabajo o de sus actividades que puede estar realizando ahora. No, más bien me disculpan por la cámara, estoy con datos y ustedes sabrán que con datos se acaban rapidito. Pero bueno, un gusto conocerles, que me conozcan también. Cualquier situación, siempre en la predisposición de poderles colaborar, siempre y cuando haya tiempito. Y cuando estén de profesionales, seguro nos vamos a encontrar en algún sector, en alguna área donde ustedes vayan a desempeñarse. Así que mucha fuerza, metan leñeque, todo sacrificio tiene ustedes, van a tener unos resultados muy bonitos y sobre todo que están trabajando en esta área con mucha importancia que es el trabajo social donde nos vinculamos y trabajamos con los seres humanos. Así que un gusto conocerles, espero verles pronto, que estén muy bien, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Muchísimas Muchas licenciada. gracias, gracias. licenciada, muy Hasta luego. amable. Muchas Licenciada. gracias. Muchas gracias.